Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. ¿Quiénes quieren los precios? Iniciamos. Recuerdan que la semana pasada la Presidenta hizo una exposición sobre 12 buenas noticias que está sucediendo. Aquí queremos profundizar con el tema del precio promedio nacional de la gasolina. México se encuentra dentro del top 5 de los países de la OCDE con precios de combustible más competitivos. Esto es gasolina regular. Para el 29 de mayo teníamos un precio promedio de 23 pesos con 67 centavos. Esto pasándolo a dólares, México tiene un precio de litro de la gasolina de $1 con 37 centavos, solamente arriba de Japón, Colombia, el promedio de Estados Unidos y Australia. De ahí en fuera, todos los demás países tienen la gasolina más cara. Y aquí queremos destacar el caso de California, que el precio de la gasolina equivalente a dólares por litro es de 1.56. En Estados Unidos depende de los impuestos y de algunos otros cobros extras, cambia mucho el precio de la gasolina por estado. Entonces aquí presentamos la información para que se tenga la referencia que en México se está vendiendo gasolina regular a precios justos. Adelante. Bien, aquí en nuestro seguimiento ahora de diésel, con el acuerdo que se llegó con los gasolineros, tenemos el precio promedio nacional del litro de diésel en 27 pesos con 25 centavos. Ya tenemos un 69.3% de las estaciones que están cumpliendo con el acuerdo. La semana pasada teníamos un 63.54%, es decir, se está incrementando. Nosotros esperamos que dentro de las siguientes 2 semanas ya estemos llegando alrededor del 80% de las estaciones. El precio promedio también disminuyó, lo teníamos la semana pasada en 27.32 y ahorita lo tenemos en 27.25. Adelante, por favor. Bien, y en nuestro seguimiento ahora, y como le estamos dando mucho más seguimiento al diésel, tenemos las estaciones que venden a precios justos. Esta de Pemex en Cuautitlán, Estado de México, 26 pesos con 99 centavos, con un margen de ganancia de 1 peso con 51 centavos. Y aquí en cada una de las regiones identificar las que venden a precios justos. Adelante. Palomita, adelante. Y las que reciben un tache son esta, por ejemplo, de Repsol en La Paz, Estado de México, 29 pesos con 74 centavos el diésel, con un margen de ganancia de 3 pesos con 39 centavos. Y aquí en cada una de las regiones, las que está vendiendo arriba de 27 pesos, les vamos a poner un tache. Seguimos de todas maneras visitando estas estaciones, revisando la información y en su caso poniéndole lonas para orientar a las personas a que compren en otras estaciones. La Presidenta encabezó el 29 de mayo la firma de renovación del acuerdo con productores, comercializadores y cadenas de autoservicio para garantizar la canasta PASIC, esta canasta de 24 productos en menos de 910 pesos, reafirmando el compromiso con la economía de las y los mexicanos. Esto acaba de suceder, ya estamos empezando con los monitoreos. Recordar que nuestro monitoreo tiene una semana de atraso, quiere decir que la siguiente semana ya se va a empezar a ver reflejado que se estabiliza en 910 pesos. Adelante. Y aquí está el seguimiento que realizamos semanalmente. La canasta que encontramos más barata fue en Megasoriana La Diana, en Acapulco, Guerrero, en 777 pesos con 20 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y la más cara, Chedraui Plaza América, en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, 954,50. Le vamos a poner un tache. Ahora vamos a presentar 2 productos, el seguimiento de los precios. Tenemos el pan de caja, precio promedio por cadena, y el precio promedio está en 45,34, pero miren, en Chedraui la pueden encontrar en 38 pesos con 73 centavos y en la Comer el más caro en 53 pesos. Ya estamos platicando con las empresas que producen este producto y ellos tienen un pan especial para el PASIC. Estamos viendo cómo nivelamos los precios para que las personas puedan comprar a precios justos este tan importante alimento. Adelante.
Y este es el seguimiento de atún. Lo tenemos la lata de 140 gramos en el precio promedio 15 pesos con 23 centavos. En la Comer lo podemos encontrar en 12 pesos con 18 y en Chedraui en 17 pesos con 16 centavos. Vean la diferencia de precios cuando es el mismo producto. Puede cambiar de marca, pero es el mismo producto. Adelante. Bien, preguntaban la semana pasada a la presidenta. Quiero destacar qué es lo que se está haciendo en el seguimiento a la venta de boletos para eventos masivos y deportivos. Las boleteras son un giro prioritario de vigilancia por su impacto económico y masivo. Ya tenemos un protocolo de actuación que incluye un monitoreo formal de las interacciones comerciales que se tienen en estas plataformas. En caso de se hace un análisis y en caso de tener hallazgos en este monitoreo, pues se puede escalar hacia un exhorto a un requerimiento, y este exhorto o requerimiento podría suceder en procedimientos por infracción a la ley. Se publicó, solo para recordarles a todas y a todos, el 19 de febrero pasado, se publicaron unos lineamientos para regular la información y publicidad en la venta de boletos para conciertos masivos. Se ha estado dando seguimiento y la mayoría de los proveedores han estado cumpliendo. Adelante. En el caso que preguntaban sobre el partido de Pumas contra Cruz Azul, se hizo, este es el partido final, el segundo, el DCU, se hizo un monitoreo en la plataforma de internet con usuarios simulados, la plataforma de venta. Se recibieron 10 correos electrónicos y una llamada telefónica al teléfono del consumidor. Se solicitó información a Ticketmaster, al ser la boletera, quien respondió que los boletos se adquirieron a través de 3 canales. Un 63% fue venta física, 31% fue por preventa de banca Mifel y el 6% fue vía internet, es decir, Ticketmaster. Y aquí, pidiendo información a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detuvo a 66 personas por reventa de boletos en ambos partidos de la final. Y aquí quiero actualizar este seguimiento que estamos haciendo de estas plataformas de venta secundaria, Stop Hub y Viagogo. Se están identificando varias faltas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, porque entran a la venta especulativa. No solamente revenden boletos que ya están a la venta, sino empiezan a anunciar boletos cuando ni siquiera preventas o ventas oficiales en los canales se han realizado. Entonces ya se encuentran en un procedimiento legal los dos, ya se requirió información, ya se han puesto algunas multas que no podemos adelantar mucho porque continuamos en el litigio, pero los plazos vencen en este mes para las dos boleteras. Se requirió el apoyo del SAT para contar con domicilios fiscales porque de una no se tenía, y también se analiza si hay elementos para hacer una denuncia penal en contra de estos proveedores con base en el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y en tanto está el litigio, hacemos un llamado muy importante a todas y a todos para no comprar boletos en estas plataformas. Al ser mercados secundarios, muchas veces no ofrecen garantías a las personas que adquieren entradas para los espectáculos públicos. Ya también estamos hablando con las boleteras, porque si ustedes lo ponen en los buscadores, algún concierto, siempre aparecen estas dos plataformas hasta arriba y evidentemente pagan para ello, y ya también estamos viéndolo con los buscadores para señalarles que tienen algunos procedimientos y faltas en la institución. Adelante. Bien, aquí le presentamos, presidenta, el número especial del Mundial Social. Tenemos un estudio de calidad de pantallas LED, 49 modelos de pantalla LED se analizaron, está muy interesante. Botanas sabias, recetas saludables para hacer en familia y disfrutar del fútbol. Esta fue una coordinación con la licenciada Gabriela Cuevas. Que no te metan gol, evita fraudes durante esta temporada en agencias de viajes, paquetes turísticos y ventas de boletos. Hicimos un comparativo de 32 escuelas de fútbol en 22 entidades para conocer sus costos para las familias que quieran inscribir a las niñas y a los niños en este deporte, y una opción y un comparativo entre si contratar servicio de roaming o una eSIM en el caso de las personas que van a viajar al extranjero o los extranjeros que vengan a México para el Mundial. Adelante.
Terminamos con nuestros consejos Profeco de la semana. 1. México se mantiene entre los 5 países de la OCDE con los precios de combustibles más competitivos. Usa nuestro mapa virtual para encontrar la gasolinera con el precio más justo. 2. Gracias a la renovación del PASIC, la canasta de 24 productos se mantiene en 910 pesos máximo. Revisa quienes quieren los precios para comparar y elegir la opción que convenga a tu bolsillo. 3. Ya está disponible la edición especial de la revista del consumidor dedicada al Mundial Social. Descárgala y encuentra información útil para disfrutar esta justa deportiva. En nuestras redes sociales, la página de internet y el teléfono del consumidor. Presidenta, muchas gracias y le hago entrega, Presidenta, de la revista del consumidor especial del Mundial Social. Algunos de los programas sociales, mis compañeros informarán de otros. Los programas de bienestar. Los programas de bienestar van más allá de números y es muy difícil que con los simples números se pueda entender todo lo que significa, todo lo que implica para la vida de las personas. Sin embargo, les vamos a informar de los programas de bienestar de adultos mayores. Empezamos con adultos mayores, más de 13 millones de derechohabientes en el programa de adultos mayores, con una inversión social de 526,000 millones de pesos. En el caso del programa de Mujeres Bienestar, recuerden ustedes que este es un programa que se inicia con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tenemos ahorita más de 2,735,776 mujeres en este programa, con una inversión de 56,000 millones de pesos. En el caso de personas con discapacidad es 1,800,000 y una inversión de 36,266 millones de pesos. Tenemos el programa de Madres Trabajadoras con 217,000 beneficiarias y una inversión de 3,000 millones de pesos. Y el programa de Sembrando Vida, 416,860 derechohabientes con una inversión de 40,000 millones de pesos. Ustedes saben, y aquí me quiero centrar, el total de estos programas, ¿sí? 18,826,240 derechohabientes en estos programas. Son 18 millones de vidas impactadas, son 18 millones de personas que les cambia la vida, el apoyo y sobre todo el volverse visibles para el Gobierno de México. Son 663,719 millones de pesos los implementados. Me gustaría comentarles 2 cosas muy rápidas, permiten, que tienen que ver con, la semana pasada, el 27 de mayo, terminamos de dar el apoyo del bimestre mayo-junio para todos estos programas. Sin embargo, en junio estamos trabajando. Las personas que se registraron, que cumplieron 65 años o que tienen, en el caso de los varones y en el caso de las mujeres, más de 60 años y se registraron hasta abril, de la semana del 15 al 21 de junio les estaremos enviando un mensaje en el teléfono que dejaron de contacto para que se presenten a recoger sus tarjetas para el apoyo del siguiente bimestre. Esto será del 15 al 21 de junio. Habrá que estar muy atentos al mensaje que les llegue a su teléfono. Las personas que aún no se han registrado, que deben registrarse, estará abiertos los módulos de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, para que se registren los que cumplen años después de junio, y será del 22 al 28 de junio los nuevos registros. Siempre estamos al pendiente de que todos estén bien atendidos. Ahí está la página de internet de la Secretaría y sin embargo tenemos también, y es muy importante, y con esto termino, la línea de bienestar 863-94-264 800 México 4 para cualquier duda que tengan. De verdad, estamos para servirles, nos interesa escucharlos y cualquier situación que se presente, cualquier duda que haya sobre alguna de las implementaciones de estos programas, ahí está la línea de bienestar para ayudar a seguir generando el bienestar para toda la población. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y todos.
para presentar avances y resultados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Con su permiso, Presidenta, compartirles, por favor, la primera, que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a la fecha a 3.5 millones de jóvenes, destacando además que la mayoría de las beneficiarias son mujeres, 58% y 42% hombres. Esto ha significado una inversión de 168,000 millones de pesos en la juventud. Es una inversión histórica que ha sido además entregada de manera directa y sin intermediarios. Esto además hay que contrastarlo con los datos que en su momento se pudieron también identificar, en donde solamente fueron invertidos 7,000 millones de pesos en la juventud en cerca de 36 años de gobierno neoliberal. Estamos hablando que ahora son 168,000 millones de pesos en cuestión de 7 años. Siguiente, por favor. Respecto a los resultados de este programa en este gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, hemos atendido ya a 561,000 jóvenes y destacar además que de la participación de los jóvenes, 7 de cada 10 después de participar en el programa terminan ya con una ocupación o regresan incluso al estudio o con un empleo ya propiamente formal. Esto ha significado una inversión en estos años de arranque del gobierno de nuestra presidenta de 37,000 millones de pesos. Siguiente, por favor. La meta que nos hemos establecido para este año 2026 es atender a cerca de 500,000 jóvenes. El avance que llevamos es de 362,000 de ellos, que es un equivalente del 72% de la meta establecida para este año. Siguiente. Y ya para este mes, en este periodo de mayo-junio, destacar que a partir del 4 de mayo iniciaron capacitación 35,000 jóvenes que ya arrancan su año de capacitación en esta fecha. La última fecha de pago fue el 28 de mayo, en donde reciben, como ya saben, el salario mínimo que corresponde a 9,582 pesos, además de su inscripción en el seguro médico del IMSS. Y también una muy buena noticia, porque justamente en este 1 de junio vamos a hacer la incorporación de 36,000 nuevos jóvenes, a quienes estamos atendiendo además en las zonas prioritarias del país para que pueda con ello pues también materializarse la atención a las causas a través del empleo y del trabajo para la juventud. Es cuanto, Presidente. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, Presidenta, en lo que corresponde al programa La Escuela es Nuestra, continuamos trabajando para el beneficio de las escuelas públicas de educación básica, así como en la atención de escuelas públicas de modalidad escolarizada del nivel medio superior, bajo el mismo esquema de operación desde 2019, en donde la premisa es atender las necesidades de los planteles educativos mediante la entrega de un recurso económico que se gestiona directamente a través de madres, padres, maestras y maestros, sin intermediarios. El presupuesto estimado para este 2026 es de 26,000 millones de pesos, con los cuales proyectamos, como lo mencionó ayer la Presidenta, una atención de 73,811 escuelas. Estas escuelas albergan la atención de aproximadamente 8.9 millones de estudiantes entre ambos niveles educativos. En seguimiento al anterior, es importante mencionar que entre marzo y mayo se llevaron a cabo las asambleas de madres, padres, maestras, maestros para concluir la meta de atención para el ejercicio fiscal 2026. De estas 73,811, celebramos 67,861 asambleas en educación básica, 5,887 en el nivel medio superior, y de los 73,748 comités registrados representan el 99% de avance con la proyección de ambos niveles educativos. Todo lo anterior pues es posible gracias al gran trabajo que día a día realizan las compañeras y compañeros servidoras y servidores de la Nación, encabezados por Leti Ramírez, quienes orientan pues en todo momento a los comités escolares y coadyuvan en las etapas operativas de este noble programa. Al momento de estas asambleas hemos otorgado 71,502 tarjetas del Banco del Bienestar entre ambos niveles. El 97% de entregas de tarjetas se ha llevado a cabo. Es muy importante mencionar que estas tarjetas, estas cuentas bancarias son de uso exclusivo para el programa, para pedir a las tesoreras que no les den uso personal. Anunciarles también
que respecto a estas 71.502 tarjetas entregadas, la semana pasada realizamos el pago a 71.482 escuelas de ambos niveles educativos. La inversión social asciende a los 22.694 millones de pesos y aprovecho también la ocasión para recordarles que pueden retirar su dinero en efectivo en las sucursales del Banco del Bienestar y también usar sus tarjetas en negocios donde tengan terminal bancaria. Finalmente, pues estamos llevando a cabo la última etapa de entrega de tarjetas a 2.200 escuelas aproximadamente. A finales de este mes seguramente estaremos entregando las tarjetas y estaremos pagando el restante del presupuesto de La Escuela es Nuestra. Desde los programas de bienestar, con esto La Escuela es Nuestra y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum refrendan su compromiso en la educación de niñas, niños y jóvenes de México. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Informo sobre la realización del programa La Clínica es Nuestra en el ISSSTE. Hay 635 unidades beneficiadas, entre unidades de medicina familiar, clínicas de medicina familiar y clínicas hospitales. A todas estas unidades se les está asignando un presupuesto que será decidido, o es decidido, mejor dicho, participativamente. El programa va a beneficiar a 13.300.000 personas aproximadamente, porque todos los derechohabientes están adscritos a una unidad de primer nivel. El presupuesto que se va a aplicar este año es de 369 millones de pesos. Por otro lado, en las asambleas que se realizaron en febrero, se decidió lo siguiente: se van a destinar recursos para la realización de 1.635 obras en las distintas unidades de medicina familiar y de igual manera se van a adquirir 3.983 equipos médicos. Simplemente para poner unos ejemplos, quiero decir que con estos recursos, por ejemplo, se construyen espacios para un consultorio más, para una nueva farmacia o para ampliar la farmacia o, por ejemplo, para poner un laboratorio. Pero también se compran equipos de vasectomía, sillas de ruedas, autoclaves, concentradores de oxígeno, mesas de exploración, equipos dentales, equipos portátiles de rayos X, electrocardiógrafos, baumanómetros, refrigeradores, entre otros equipos médicos que son útiles en estas unidades de primer nivel. Bien, hay un video breve. Con La Clínica es Nuestra, la comunidad del ISSSTE participa directamente en la mejora de las unidades médicas de primer nivel de atención en todo el país. Para 2026, el programa fortalece su alcance con una inversión de 369.115.000 pesos destinada a 635 clínicas, 73 más que el año anterior. Estos recursos permitirán la realización de 1.635 obras de mejoramiento de infraestructura y la adquisición de 3.983 equipos médicos en beneficio de una población de 13.297.000 derechohabientes. Con la participación de trabajadoras, trabajadores y derechohabientes, el ISSSTE transforma sus unidades médicas para ofrecer una atención más digna, cercana y de calidad. Presidenta, solamente agrego que en el IMSS Bienestar se realiza también el programa La Clínica es Nuestra, en este año en más de 8,000 unidades, a reserva de que pueda darse mayor información. Bonito día, gracias. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y a todos. El día de hoy me corresponde presentar el avance general de los programas para el bienestar al cierre de mayo. Siguiente, en la lámina pueden ver todos los programas que integran la columna vertebral de la Cuarta Transformación: pensiones, becas, apoyos al campo, vivienda, jóvenes construyendo el futuro, La Escuela es Nuestra, Bien Pesca y, como se acaba de presentar, La Clínica es Nuestra, así como los programas nuevos de esta administración, compromisos cumplidos por nuestra presidenta. Como lo hemos mencionado en varias ocasiones, aquí no hay esfuerzos aislados. Hay un estado de bienestar que sigue creciendo, consolidándose y llegando cada vez a más familias mexicanas.
Adelante. Como recordarán, este año contamos con un presupuesto histórico para todos los programas, 1.003.326 millones de pesos, es decir, más de 1 millón de millones de pesos, lo que permitirá llegar a más de 42 millones de derechohabientes y beneficiarios en todo el país, cifra que consolida a los programas para el bienestar como la política social más grande en toda la historia de México. Y a 5 meses del año hemos ejercido poco más de 490,000 millones de pesos, lo que equivale al 49% del presupuesto anual. Estamos, pues, en ruta para cumplir la meta establecida por nuestra presidenta y asegurar que la inversión social siga siendo el corazón de la política pública del Gobierno de México. Finalmente, podemos ver el presupuesto anual de los programas desde 2018. La gráfica muestra que el crecimiento ha sido constante y sostenido hasta alcanzar en 2026 este nivel sin precedentes. Esto es resultado de un manejo honesto y responsable de los recursos públicos, de una recaudación justa y eficiente, y de mantener firme el principio de devolverle al pueblo lo que es del pueblo. Pero más allá de las cifras, lo esencial es lo que estos programas representan en la vida cotidiana. La tranquilidad de las familias, la certeza de que niñas y niños puedan estudiar, el respaldo a las y los jóvenes que construyen su futuro, la fuerza de millones de hogares que hoy viven con mayor dignidad. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Elia Cruz, de La Hoguera. Ayer, Presidenta, en su discurso, que fue ya más directo hacia Estados Unidos por todas estas acciones que ha venido realizando contra su gobierno, contra México en general, ¿qué acciones diplomáticas o más puntuales está considerando usted para evitar ese injerencismo de Estados Unidos? Hay mucho diálogo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo. ¿Qué hemos hecho? Nosotros lo que queremos es una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con distintas, con todas sus áreas. Vino recientemente el secretario de Seguridad, Roberto, el secretario de Relaciones Exteriores, está en contacto permanente tanto con personas de la Casa Blanca como con el Departamento de Estado de Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad tiene mucha relación con sus contrapartes, por ejemplo, la Defensa, la Marina tienen su contraparte en el Comando Norte, tienen mucha comunicación, de hecho hay una reunión programada pronto. Hay el secretario de Marina va a una reunión esta misma semana a Estados Unidos con la Marina y la Guardia Costera, si mal no me equivoco. Es decir, hay mucha comunicación. Como lo dije ayer, yo creo que son sectores pues de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas principalmente y que no quieren que haya una buena relación. Y se juntan pues con los de la ultraderecha en México, que antes querían pasar como de centro, luego medio de derecha y ahora ya de plano se fueron a la extrema derecha. Que como lo he dicho, la derecha, a diferencia de un gobierno humanista, pues son muy autoritarios, no están de acuerdo en políticas que ayuden a los que menos tienen, no están de acuerdo con los programas de bienestar, no están de acuerdo con la inversión en educación pública, pues lo que fue todo el proceso neoliberal y además una visión ahora pues muy autoritaria. Ellos no están de acuerdo con la libertad de expresión, aunque digan que están de acuerdo, en realidad no están de acuerdo. Entonces, esos sectores en México que se vinculan con sectores de derecha de todo el mundo y particularmente Estados Unidos, pues son los que se vinculan y buscan que no haya una buena relación entre nuestros países. Como lo he dicho muchas veces, puede tener muchas diferencias con el gobierno de Estados Unidos, pero lo que buscamos son las coincidencias. Y el bienestar del pueblo de México
de los mexicanos en Estados Unidos y avanzar en las relaciones comerciales y de distinto tipo entre nuestros países. Pero hacemos muy claro cuando no estamos de acuerdo con lo que consideramos que es injerencia, que es meterse en los asuntos de México. Lo expliqué el otro día con una metáfora, pues que parece muy sencilla, pero así es. Son dos vecinos en dos casas distintas. Y cuando un vecino, puedes comer, puedes juntarte, puedes divertirte, pero cuando un vecino quiere entrar a tu casa y quedarse con la cocina, y después con la recámara, y luego con la orientación de cómo decides dentro de tu familia, pues ahí dices, no, esa parte no, vamos a seguir siendo buenos vecinos, una política de buena vecindad. Y eso es lo que nosotros marcamos el día de ayer. Y también al mismo tiempo deseamos una buena relación con Estados Unidos en el marco de nuestros principios, de la defensa de nuestra soberanía y del respeto mutuo que ha caracterizado las relaciones en el mejor de los momentos entre Lincoln y Juárez y Roosevelt y Lázaro Cárdenas. Es de los mejores momentos de la relación conjunta, de la relación bilateral. Y eso es lo que nosotros ponemos por encima de todo. Y que no sean estos sectores que buscan que haya una mala comunicación, una mala relación entre México y Estados Unidos, entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, por eso ponemos bien los puntos sobre las IES, de qué es lo que consideramos que ha ocurrido en el último mes. Y al mismo tiempo también lo que representa toda esta campaña en contra nuestra, que está orquestada en mucho por este esquema en donde el dinero es lo que más cuenta, porque parece que en las redes sociales hay un asunto nada más de debate político entre un punto de vista y otro, a veces, por cierto, muy negativo, de mucho odio. Pero no, de un lado hay robots, bots, que se han denunciado muchas veces y que los vamos a seguir presentando aquí, de cómo orientan la conversación en las redes sociales. Y también es muy importante reflexionar, lo dije ayer en el discurso, sobre quiénes son los dueños de estas plataformas, quién orienta los algoritmos, porque las plataformas no son de estados, y son las plataformas, son el esquema de comunicación menos regulado del mundo, y hoy tiene muchísima influencia. Y ahí destaqué mucho la encíclica del Papa León XIV, que si me permiten voy a leer algunos de los… ¿Los tienes ahí? Es que es muy interesante y es muy importante que este tema se discuta en el país. Se discuta desde las casas, desde las familias, cómo se usan las redes sociales, cuánto tiempo las niñas y los niños están en las redes sociales, la información que viene ahí, de todo tipo, y la ansiedad que provocan las redes sociales en muchos casos a las niñas y a los niños, que hay mucho escrito sobre esto, y también en términos de la política nacional, cómo influyen las redes sociales a partir de algoritmos y a partir de a quién le pertenecen estas grandes plataformas y cómo se orienta desde una perspectiva de muy pocas personas la conversación en una red. Mira, vean lo que dice el Papa. Voy a leer la parte más secular, la que no tiene que ver, por razones obvias, de la separación entre la Iglesia y el Estado. Hay una parte pues muy importante, incluso que vale la pena leer, sobre la orientación de la Iglesia Católica, pero esa parte pues no la pasamos aquí en la mañanera por obvias razones. La parte, digamos, que no tiene que ver directamente con esta discusión, sino la parte que él, utilizando incluso
debates de otros papas que han presentado en sus encíclicas, cómo presenta estos temas, que es muy importante que sean parte de la conversación nacional. Muy importante. Miren, en este tiempo, vean lo que dice, la justicia social debe confrontarse también con el ambiente creado por las tecnologías digitales. Vean nada más esa frase. En este tiempo, la justicia social debe confrontarse también con el ambiente creado por las tecnologías digitales. La difusión de redes globales, plataformas y sistemas de inteligencia artificial cambia el modo de informarse, de comunicar y de acceder a los servicios. La justicia exige, fíjense, la justicia exige que se impide el seguimiento de nuevas formas de exclusión y privación de la libertad. Personas y pueblos a los que se les niega o dificulta el acceso a las tecnologías básicas, comunidades expuestas a vigilancia invasiva y grupos sociales perjudicados por algoritmos opacos que reproducen prejuicios y discriminaciones. Esto lo dice el Papa León XIV. Un orden social justo en la era digital es aquel que garantiza a todos un acceso igualitario a las oportunidades, protege a los más pequeños y a los más frágiles, se opone al odio y a la desinformación y somete a control público el uso de los datos y de las tecnologías, de modo que el criterio no sea solo el beneficio, sino la dignidad de cada persona y el bien de los pueblos. Vamos a ir ahora esta semana presentando varios de estos temas. Adelante. Un examen decisivo para la justicia social hoy está representado por la condición de los migrantes, de los refugiados y de cuántos son obligados a desplazarse a causa de la pobreza, la violencia, el cambio climático y los desastres naturales. El modo en el cual una sociedad los trata muestra si su idea de justicia está guiada por el miedo o por la fraternidad. El Papa Francisco invitaba a reconocer en los migrantes no simplemente un problema a resolver, sino una imagen viva del pueblo de Dios en camino. Personas con dignidad, recursos y sueños que tienen derecho a ser tratadas con respeto y piden la oportunidad de poder formar parte activa de las sociedades que las reciben. Vamos más abajo para… Es que ahí se lo marqué a… 83. El desarrollo, tanto para las personas como para las naciones, es una tarea y al mismo tiempo un derecho. Requiere condiciones mínimas que hagan posible a cada persona y a cada pueblo madurar según la propia dignidad, sin ser mantenidos en dependencia o excluidos del acceso a los bienes necesarios. El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes, y cuando se refiere también a los pueblos, no solo a los individuos. La justicia exige el reconocimiento de los derechos sociales y de los derechos de los pueblos e incluye la responsabilidad hacia los que verán después de nosotros. Vamos más abajo a ver la parte de inteligencia artificial. Está como en el 100, más abajo. Dice responsabilidad, transparencia y gobernanza de la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial nunca es un hecho puramente técnico. Cuando entra en procesos que inciden en la vida de las personas, afecta a sus derechos, oportunidades, reputación y libertad. Las decisiones delicadas que repercuten en el trabajo, el acceso a créditos y a otros servicios y la reputación de las personas corren el riesgo de ser confiadas completamente a sistemas automatizados que no conocen la compasión, la misericordia, el perdón
y sobre todo la apertura a la esperanza de cambio en el individuo, pudiendo así producir nuevas formas de descarte. Puede haber usos evidentemente antihumanos, como la manipulación de la información o la violación de la privacidad, pero puede haber también un engaño menos evidente cuando los sistemas de inteligencia artificial, presentándose como neutrales y objetivos, reflejan y refuerzan estereotipos o posiciones ideológicas de quienes los han diseñado y programado. Vamos a la otra. Confiar en la práctica a un algoritmo el poder de seleccionar quién es digno y quién no, sin que nadie asuma el peso de la decisión, significa encomendarle la tarea de redefinir los límites de las posibilidades humanas. Lo que disminuye en este proceso no es solo la empatía hacia el excluido, que puede ser imitada artificialmente, sino la responsabilidad política, porque el descarte de los débiles queda revestido de una neutralidad y una objetividad ante las cuales es imposible protestar. Y de ese modo la injusticia se realiza silenciosamente y la compasión, la misericordia y el perdón, no como simple apariencia, sino como gestos políticos, desaparecen del horizonte. Vean qué interesante, muy interesante. Mañana seguimos si quieren. Muy interesante porque de verdad es un cuestionamiento muy profundo de los algoritmos de las redes sociales, del uso de la inteligencia artificial, de si realmente responden a un progreso de la humanidad o responden a otros intereses, incluso de la regulación de la propia inteligencia artificial, planteado por el Papa León XIV. Y en parte a eso me refería yo el día de ayer. Cuando hablo de estas campañas que son pagadas, que entran en el proceso de los algoritmos y que vale mucho la pena, porque hoy las redes sociales se han vuelto pues el principal factor de información, comunicación, aprendizaje, pero tienen algoritmos, no es neutral y además se prestan a pagar a que el dinero sea el que genere la información, a partir de quién lo paga y la propia concentración de estas plataformas en unas cuantas manos. Es algo indispensable de discutir, porque cuando hay tanto dinero involucrado, cuando hay orientación de ciertos algoritmos, que no solo es la técnica, sino también la manipulación de la información, entonces vale la pena entender cómo nos estamos informando. Y repito, discutirlo en las familias, en las escuelas y avanzar en nuestro país en que no sea una orientación de fuera quien está manipulando muchas veces la información y la comunicación. Es muy importante esta discusión en el país. Bueno, vamos con otra pregunta. Adelante. Sigues tú. Adelante. Presidenta, ¿qué pasará si esta buena disposición que usted tiene desde el inicio de su gobierno para mantener una buena relación con Estados Unidos y pese a eso Estados Unidos no esté respetando el no intervenir en México en las elecciones, como usted lo mencionaba la semana pasada? ¿Qué pasará? ¿Qué haría usted pues si Estados Unidos recurre nuevamente a enviar agentes de sus agencias, como ocurrió en Chihuahua? Primero informar a la población. Por eso ayer fui yo muy directa, no que quise nada más ser retórica, sino realmente decir lo que pienso de lo que está ocurriendo en este momento. Porque es muy importante que el pueblo de México se informe
de intenciones de injerencia de ciertos sectores de los Estados Unidos. Y porque si no, la información la consumes sin darte cuenta que en efecto es un proceso injerencista sobre ciertos temas. ¿Por qué creer más en las instituciones de justicia de Estados Unidos que de México? Por ejemplo, pregunta, ¿no hay una intención en el Departamento de Justicia? Otros temas que han ocurrido. Recientemente salió un tema de huachicol en Estados Unidos, cuando nosotros hemos estado pidiendo justamente la extradición de ciudadanos estadounidenses y ciudadanos mexicanos, es decir, personas que tienen doble nacionalidad, que son los responsables de una buena parte de lo que ha sido el contrabando de combustibles. Entonces, que se sepa que ahora no se vaya a usar este tema, pues también contra el gobierno de México, cuando somos, desde el presidente López Obrador y nosotros, quienes más hemos atendido este problema. Entonces, si se recibe toda la información como sin analizarla, pues entonces, como decía ayer, uno puede irse con la finta. Pero si la analiza uno desde otra perspectiva, pues entonces lo primero es que el pueblo de México esté informado de lo que está ocurriendo, de estas intenciones de estos sectores. Es muy importante la información, la comunicación, y como hacemos nosotros la comunicación casa por casa, en la mañanera, pero también casa por casa, que la gente se informe, conozca qué es lo que está pasando en este momento. Eso es lo primero, que estemos todos informados. Y el discurso que hice ayer, pues que se lea todo completo, no que se saque una frase o un párrafo fuera de contexto, porque tiene un sentido estructurado de cómo fue que se dieron las cosas en el último mes y lo que estamos viendo nosotros desde esta perspectiva. Entonces, lo primero es informar y después actuar diplomáticamente, siempre. Buscar siempre comunicación, como lo he hecho en distintos momentos, directamente con el presidente Trump o a través de los secretarios de Estado. Entonces, hay que tener claro cuál es esta intención, informar, que la gente esté bien informada, que no se deje llevar nada más por lo que dice alguien en la red social sin cuestionarse el tema más profundamente y entender cómo es que sectores del gobierno de los Estados Unidos pues están queriendo o utilizar a México para sus elecciones en noviembre del 26 o de plano interferir en nuestras elecciones. Por eso no es menor lo que se aprobó, que ya no pudo aprobarse la ley secundaria, de que no hay injerencia extranjera en la elección en México. En México decidimos las y los mexicanos. Sí, presidenta, bueno, como bien se mencionó ayer en el informe que compartió nuestra presidenta, creo que tenemos que destacar que vivimos un proceso muy relevante en los últimos años, perdón, de mejora y ampliación de los derechos laborales que hemos referido en otras ocasiones como una primavera de los derechos laborales. Y decir simplemente que en materia de empleo, en lo que va al 30 de abril del año 2026, como también ya se informó por parte del IMSS, tenemos un registro de 22.748.000 puestos de trabajo afiliados al IMSS, que además esto pues nos permite hablar de registros históricos, de límites que no habíamos alcanzado esto en materia laboral en registro de trabajo formal. Y también mencionar que de abril del 2025 a abril 2026, solamente en trabajo formal fueron también un incremento de 330.935 empleos asociados al IMSS. Esto no solamente refiere a que hay más empleo, sino también que ha habido un incremento sustancial en el salario base de cotización que se tiene también en el registro del mismo instituto, pasando ya a 664 pesos diarios. Y también mencionar
que el salario promedio que se tiene registrado mensualmente es de 20,211 pesos mensuales, que también es el registro más alto que se ha tenido en la historia de los registros en esta materia. La tasa de desocupación, esto según la encuesta nacional de ocupación y empleo, ubica a México como uno de los países donde hay mayor ocupación, hay mayor personas que tienen un trabajo, y esto es de 2.5%, se mantiene también en esa tendencia a la baja, en donde México ha destacado por tener pues cifras de ocupación muy importantes, y también la propia encuesta nacional de ocupación y empleo refiere que la población ocupada aumentó en 448,000 personas en el mes de abril. Esto, como bien menciono, pues habla de que la economía va avanzando, de que hay también ofertas de trabajo, que hay derecho al trabajo que se está atendiendo y avanzando en ese sentido. Y bueno, también esto va de la mano a que son empleos que también han permitido reducir la pobreza laboral, bajarla en 3.1 puntos porcentuales, pasando de 35.4 a 32%, esto de acuerdo al INEGI, y también con la actualización que hizo nuestra presidenta al 30.7, registrando con ello nuevamente el índice más bajo de pobreza laboral. En suma, hay que decirlo, hay más trabajo, mejor remuneración, y esto permite con ello pues hablar de una primavera laboral.